Hola, me llamo Jocelyn Aguirre Flores y en esta oportunidad vengo a hablarles de lo que es la violencia en parejas de adolescentes, un tema muy actualizado, muy controversial en nuestro medio y, y quiero empezar con la definición. Una de las definiciones muy actualizadas en el 2019 a cargo de los autores Rosón, Moreno, Perdomo y Avendaño nos dicen que la violencia en parejas de adolescentes va a ser el todo intento de dañar o controlar física, psicológica, económica, emocional y sexualmente a la pareja. Puede ocurrir de forma aislada, de forma continua entre parejas heterosexuales o del mismo sexo. Va a ser incluso dirigida a exparejas, inclusive cara a cara o de manera online. En esta definición podemos ver que ya se está introduciendo el tema de las redes sociales, está introduciendo el tema de lo que es la diversidad sexual en la adolescencia, ¿no? Lo está tomando en cuenta. Ahora, ¿cuáles serían aquellos indicadores, aquellos síntomas que evidencian que una pareja adolescente está sufriendo violencia? ¿No? Vamos a hablar de las agresiones frecuentes entre hombres y mujeres adolescentes. Van a ser una forma de violencia leve, que va a consistir en arrojar objetos, golpear, dar patadas, empujones, ¿no? Y otras menos comunes pero significativas, incluso pueden terminar la vida de la pareja, son consideradas como forma de violencia severa. Este va a ser como el usar armas, ahogar a la pareja y por último a las que son realmente significativas y pueden más que todo afectar al bienestar del adolescente, van a ser aquellas agresiones psicológicas en las parejas, ¿no? Que van a consistirse en negarse a discutir sus problemas, el aislamiento, el verle como un enemigo a la pareja, el querer dominar, el querer intimidarle, amenazar con hacer daño a los amigos de la pareja, ¿no? Y degradarla con insultos, con el control restrictivo, preguntar insistentemente dónde está, con quién ha ido. Entonces, esos van a ser los indicadores principales que van a evidenciar que justamente una pareja está pasando por violencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las causas? Aquellas causas que generan la violencia, ¿no? El autor Rodríguez, en uno de sus reportajes en el 2021, justamente este año, nos habla que la cultura es una de las causalidades de la violencia en la sociedad boliviana, que carga un pensamiento antiguo, muy retrógrado. Habla del pensamiento machista como sociedad boliviana que cargamos, conceptos de masculinidad y feminidad propios de siglos pasados, ¿no? ¿A qué se refiere eso? La mujer no tiene que estar en su casa, la mujer tiene que hacer cosas domésticas, ¿no? Entonces seguimos cargando ese pensamiento machista, que el hombre es el que provee, el hombre es el que manda, el que tiene los pantalones. Entonces, estas formas de pensamiento machista van a ser causantes de muchas veces de la violencia en parejas de adolescentes, ¿no? Que van a afectar a los vínculos afectivos, a las relaciones observadas de las parejas, o sea, van a ser incluso los modelos. Aquellas parejas que ya son adultas van a repercutir en sus decisiones de los adolescentes, ¿no? Una investigación que se hizo en el 2018 en Tarija, en Bolivia, encontraron que las principales causas de la violencia en el noviazgo son los celos, la falta de comunicación, el no saber que están siendo violentos de parte de los agresores y el haber crecido justamente en un ambiente violento. Imagínense, no es esta investigación, es de 2018, hace pocos años atrás. Entonces volvemos a remarcar este pensamiento machista que existe en la sociedad boliviana como una de las causales que se da en la violencia, ¿no? El pensamiento machista, lo que es los celos, son formas de resaltar las causales justamente en la violencia. Ahora, ¿cuáles serían aquellas consecuencias que se cargan cuando justamente esto no se puede tener un control, ¿no? En el mismo estudio
del 2018 en Tarija, identificaron que las principales consecuencias de la violencia en parejas adolescentes va a ser la afectación en la autoestima. Van a encontrar rastros de depresión, encontraron embarazos no deseados, encontraron miedo, un aislamiento social, incluso familiar, encontraron el cambio o el abandono de los planes de vida que están más ligados a sus sueños, a los deseos de seguir estudiando, ¿no? Otra investigación en 2016 identificaron otras consecuencias, aparte de los síntomas depresivos, la baja autoestima. Encontraron conductas antisociales, conductas sexuales de riesgo, encontraron que había trastornos de la conducta alimentaria, lo que es la bulimia y la anorexia. Encontraron la ideación suicida, el intento de suicidio, el consumo de sustancias tóxicas como ser el alcohol, el tabaco, el uso de la marihuana y otras drogas más, ¿no? Y justamente una de las consecuencias son aquellas heridas que quedan de la violencia física en la pareja, ¿no? Se identifican, ¿no? con estas situaciones. También encontraron que en las adolescentes de este estudio el consumo de tabaco y alcohol habían sido elevados, ¿no? Habían experimentado mayor número también de síntomas depresivos y pensamientos suicidas en mujeres, en adolescentes, ¿no? Inclusive que seguían conservando estas consecuencias 5 años después de haber terminado su relación. En cambio, en los adolescentes, varones, víctimas de violencia también, con respecto a sus parejas, habían encontrado un incremento de conductas antisociales y habían encontrado pensamientos suicidas en estos adolescentes, ¿no? Y que habían sido más propensos a consumir marihuana y otras sustancias, otras drogas más, ¿no? Esto realmente es el contexto de lo que es la violencia, de lo que es la violencia justamente en estos adolescentes, ¿no? Que muy bien, si bien tienen alguna similitud, que es una violencia tal vez en parejas ya casadas, adultas, tienen sus rasgos significativos que lo hacen diferenciar, ¿no? Ahora vamos a hablar de una realidad que se está viviendo, una realidad muy, muy difícil respecto al problema, lo que es los datos estadísticos que se pasan en Latinoamérica, ¿no? Hablan de que un dato estadístico que 2 de cada 100.000 mujeres son asesinadas en territorio boliviano. Una cifra que supera a países que son violentos o criminales como es Brasil. Y Paraguay le sigue con el segundo país en la región donde se producen más feminicidios, con una tasa de 1,6 sobre cada 100.000 mujeres. En el Ecuador y en Uruguay tienen 1,3% de cada 100.000 mujeres de asesinatos, ¿no? A nivel latinoamericano, el margen más alto de violencia se encuentra en El Salvador, donde las mujeres que son asesinadas son el 10,2% de cada 100.000 mujeres. Es un bastante alto índice de violencia que se da, ¿no? Ahora, respecto a Bolivia, desde la Fiscalía General del Estado reporta que en Bolivia en el 2020 se habían encontrado 113 mujeres que murieron víctimas de violencia machista. Así, literal, lo dice el reportaje, donde la mayoría de estos sucesos se registraron en el Departamento de La Paz. El Departamento de La Paz, donde muestra muy grandes índices de violencia y de asesinatos en parejas, ¿no? Que tuvo el 43 casos donde la principal causa era la muerte por traumatismo, o sea, por golpe, seguida de asfixia, heridas por armas blancas y de fuego. Esas son las principales causantes de que han dado a la muerte a estas víctimas, ¿no? De los 113 feminicidios que hubo en el 2020, 12 consiguieron sentencia. 10 están con extinción por muerte del agresor, o sea que ha sido feminicidio seguido de suicidio, ¿no? Imagínense, ahora este es el más alarmante, es el 65% de los casos está en etapa de preparatoria y con detención preventiva del agresor. O sea,
que están en etapa de investigación y que no se sabe si se va a lograr que estas personas logren su sentencia. Muchas veces nuestra justicia boliviana abandona a estos casos por falta de evidencia. Incluso muchas veces es por falta de recursos económicos que no llegan a conseguir una sentencia y el agresor sale libre de nuevo. Y volvemos a esa misma situación, volvemos a la misma situación de violencia, ¿no? Porque es alarmante, 65 casos es bastante harto. Entonces podemos ver que hay movimientos sociales como lo que son Mujeres Creando, movimientos feministas como la Casa de la Mujer, que justamente defienden estos casos que no llegan a una sentencia, que por causas culturales, económicas, por falta de justicia imparcial, llegan a no tener sentencia, ¿no? También habla de que 20 casos de la etapa preliminar, o sea, que ya estaban a punto de tener sentencia, eran pocas, 20, y 6 fueron rechazados. Las 6 fueron rechazadas por falta de evidencia, por falta de datos, inclusamente por falta de justicia, podríamos decirlo, ¿no? Desde la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, afirman que del 1 de enero al 9 de mayo, 5 meses, a nivel nacional se habían registrado 42 feminicidios, con mayor incidencia en el Departamento de La Paz, con 12 casos en 5 meses del 2021, Santa Cruz con 8, Cochabamba con 7, Oruro con 5 y Potosí con 3, Chuquisaca con 3, Beni 2, Pando 1 y Tarija 1. Estos datos son realmente alarmantes, que en solamente 5 meses se hayan encontrado estos casos que son realmente que hay que reflexionar, ¿no? Ahora vamos a hablar de nuestro contexto cruceño. ¿Qué es lo que pasa en este ambiente, en nuestro contexto de Santa Cruz, ¿no? Desde la población cruceña, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, reportan que durante el primer día del Año Nuevo atendieron 36 casos de violencia familiar, doméstica, donde destacan un caso de abuso sexual, estupro y violación. De acuerdo a estos mapeos que se hacen en las casas policiales, en las estaciones policiales, en todo el departamento, registran que en el Plan 3000 se registraron mayor casos de violencia, ¿no? En el Plan 3000 donde se registran mayores casos de este tipo, ¿no? Por lo que se pide que ellos piden que se pueda denunciar, que se pueda hacer conocer, que las mujeres no se callen, ¿no? Formas de ayuda también, ¿no? Esos son respectivos a los datos actualizados, muy perturbadores, por cierto. Justamente hablando de estos datos estadísticos mencionados a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia, a nivel departamental de lo que es Santa Cruz, quiero resaltar estos casos. Quiero resaltar estos casos que se ven, estos casos que demuestran que hay violencia, hay feminicidio, hay casos reportados constantemente y que van en crecimiento. No quiero resaltar justamente este caso de esta menor de 16 años que ha sido asesinada por su pareja que le doblaba la edad, dice, ¿no? Entonces, uno de estos casos hay bastante. Y estos son los que salen a luz. Estos son los casos que realmente el pronóstico ha sido desfavorable. Estos casos donde se ve estas evidencias muy duras respecto a lo que es los datos estadísticos y la realidad que estamos viviendo. Y que se dan realmente, hacen evidencia esta problemática muy, muy difícil, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando estas violencias, esta problemática, cuál es el pronóstico, cuál es el futuro que se da, cuáles son los casos que se pueden dar en estos contextos, ¿no? ¿Cuándo resulta favorable el pronóstico a esta temática? Es cuando existe una seguridad a los implicados de la historia. O sea, que el victimario
va a finalizar la violencia, o sea, el agresor va a cambiar su vida, va a dejar de agredir, va a cambiar su pensamiento, ¿no? Y que la víctima pueda volver a recuperar el control de su vida, que la ha perdido, que su dignidad estaba por los suelos, que estaba agredida, lastimada, psicológica, físicamente tal vez, ¿no? Ese sería el pronóstico más favorable que se puede dar a esta situación de violencia, ¿no? Por un lado que se dejen las agresiones y por otro lado que la mujer o la agredida o el agresor vuelvan a retomar sus vidas con diferente perspectiva. Ahora, en el caso más desfavorable que puede ocurrir en la problemática es cuando esta forma de violencia se va a mantener y va a ser progresiva, va a escalar, donde las consecuencias van a influir negativamente en la calidad de vida, van a hacer afectar la calidad de vida de los adolescentes. En los peores casos va a haber justamente un peor rendimiento académico, el abandono de los estudios, la baja autoestima, como decíamos antes, un bienestar físico degradado, el sentido emocional lastimado, ¿no? Y bueno, hablamos de las transmisiones de enfermedades sexuales también, trastornos de comportamiento alimentario, como hablábamos más adelante, ¿no? Estos van a ser las consecuencias muy desfavorables, como decía justamente, estábamos hablando más antes, el abandono de sus estudios, el abandono de sus deseos, el abandono de sus metas. Eso sería en un caso de desfavorable, ¿no? El querer quitarse la vida también van a ser uno de los peores pronósticos que se puede dar a esta situación, a esta problemática. Ahora no solamente se aborda desde la psicología el tema de la violencia en parejas de adolescentes, también se maneja desde unas ciencias afines como es la sociología. ¿Pero qué es la sociología? La sociología es el estudio sistemático del comportamiento social de los grupos humanos, que se va a centrar en las relaciones sociales, cómo estas relaciones van a influir en el comportamiento de las personas y de la sociedad en sí, y va a ser la suma total de las relaciones y van a dar una evolución para un cambio. Eso se trata la sociología. Uno de los estudios en base a esta ciencia, lo que es de lo que es la sociología, han evidenciado que a pesar que la violencia en el noviazgo no tiene diferencias marcadas, no va a ser diferencia entre hombre ni la mujer, sino que van a ser actos presentes en los dos, pero que sin embargo el enfoque de género, desde la sociología, el enfoque de género va a enmarcar la diferencia que se refleja en el hecho de tener poder, el hecho de tener dominio, frente a una postura machista, como decíamos, una reacción frente a esa discriminación, una frustración, una vulneración y que busque equidad en parte de las mujeres o víctimas de lo que es la violencia, ¿no? Para estos jóvenes, el único espacio de refugio y apoyo van a encontrar en la familia, las instituciones educativas y bueno, sus pares, sus amigos, su medio social de estos adolescentes. Ahí se van a refugiar justamente cuando están pasando estos problemas. Esto es lo que habla este estudio que se ha realizado desde el ámbito de la sociología. Otro estudio que parte de afín a la psicología es la antropología, ¿no? La antropología sociocultural, que es el estudio del hombre a través del análisis global comparado a la riqueza y variedad de las culturas que van a existir en la región, ¿no? Uno de los autores, Álvarez y Parra, en el 2012, hablan en su artículo donde examinan justamente la violencia de noviazgo desde una perspectiva antropológica, donde van a analizar 4 casos de jóvenes que habían sufrido violencia, donde van a estar justamente predisponente la teoría cultural, lo que es la individualidad, el aislamiento jerárquico y grupal. Va a haber un cambio desde esa perspectiva de antropología, base de la cultura. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay justamente evidencia de este problema, ¿no? ¿Cómo es que lo paliamos? ¿Cómo es que lo enfrentamos nosotros desde la psicología a este problema?
Una de las alternativas que se propone es la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, donde esta terapia va a ser enfocada en resolver los problemas emocionales, conductuales mediante el modelo de intervención activo-directivo. Es filosófico y empírico. Va a ser representada por una secuencia de la ABC, que es una de las técnicas que se maneja. Va a estar encaminado justamente a una reestructuración cognitiva. Eso es lo que se quiere lograr a través de esta terapia, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver la vida, de buscar justamente en este adolescente que no deje sus estudios, sus sueños, sino que pueda haber un nuevo plan de vida, un nuevo cambio en su contexto, en su ámbito familiar, emocional. Justamente esta terapia es completa, como dice, tocamos las emociones de estos jóvenes. Es una buena alternativa para dar o paliar o disminuir lo que es la violencia en parejas de adolescentes, ¿no? Hay un estudio en su tesis Guevara y Suárez del 2018, afirmaron que existe la relación significativa entre algunas dimensiones de creencias irracionales y la dependencia emocional de mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que habían sido violentadas, dentro de las cuales había habido en su estudio, en su tesis, hablan que hay una necesidad de aprobación de parte de las víctimas. Hay una necesidad de perfeccionismo, hay una necesidad de ausencia de autonomía, justamente eso, el pensamiento de dependencia, ¿no? a la pareja. Por eso hablaba justamente estos estudios que habían querido manejar justamente, cambiar esas creencias irracionales, esos pensamientos que les dificultan ver sus oportunidades, ¿no? Entonces, la terapia racional emotiva conductual de este autor presenta como la primera alternativa de solución para la violencia de parejas de adolescentes. Entonces, con esto podemos fundamentar que este problema sí se puede solucionar, que este problema sí se puede prevenir, desde el cambio de pensamientos, desde el cambio de la filosofía de vida de estos adolescentes, desde el planteamiento de sus metas, desde el planteamiento de sus pensamientos, de la reestructuración cognitiva desde sus emociones, haciéndolas válidas, haciéndoles sentir importantes a sus adolescentes, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero resaltar justamente en este corto video, hablar justamente del problema que quiero abordar, ese problema que me llama la atención. Es un problema latente, es un problema muy significativo en nuestra sociedad y que realmente hace merecedor de que se pueda abordar de maneras muy claras, unas maneras muy pensando en el adolescente, pensando en su calidad de vida, pensando en su bienestar, porque considero que los adolescentes son el futuro. Considero que los adolescentes son el futuro de este país, el futuro de nuestra Bolivia. Entonces, quiero hablar de este tema y dar las gracias por esta oportunidad de que yo pueda expresarle lo que es este problema de violencias en parejas y adolescentes. Muchas gracias.